Dios les bendiga en esta hora. En esta hora voy a compartirles un mensaje de la palabra de Dios que lo vamos a iniciar en el libro de Apocalipsis, en el capítulo 5, versículos del 1 al 5. De ahí vamos a iniciar nuestro mensaje que vamos a dar en esta hora, en este tiempo. Prácticamente vamos a hablar de los 7 sellos de los cuales nos habla el Apocalipsis, pero lo vamos a iniciar con estos versículos del capítulo 5 del Apocalipsis. Dice la palabra de Dios en Apocalipsis capítulo 5, versículos del 1 al 5, está escrito de esta manera por inspiración del Espíritu Santo. Y vi en la mano derecha del que estaba sentado en el trono un libro escrito por dentro y por fuera, sellado con 7 sellos. Y vi a un ángel fuerte que pregonaba a gran voz: ¿quién es digno de abrir el libro y desatar sus sellos? Y ninguno, ni en el cielo, ni en la tierra, ni debajo de la tierra, podía abrir el libro, ni aún mirarlo. Y lloraba yo mucho, porque no se había hallado a ninguno digno de abrir el libro, ni de leerlo, ni de mirarlo. Y uno de los ancianos me dijo: no llores. He aquí que el león de la tribu de Judá, la raíz de David, ha vencido para abrir el libro y desatar sus 7 sellos. En base a estas escrituras voy a compartirles un tema que le he puesto: los juicios al mundo revelados. Nuestro tema, en base a estas escrituras y a los 7 sellos escritos en el capítulo 6 de Apocalipsis, le he puesto por tema los juicios al mundo revelados. Gracias a la victoria de nuestro Señor Jesucristo en la cruz del Calvario, hoy podemos saber el porqué de los acontecimientos trágicos en el mundo y saber el futuro del mundo. Cristo ha vencido para abrir el libro y desatar sus sellos, y en cada sello que Él abre se revela un juicio sobre el mundo. Cristo ha vencido para abrir el libro y desatar sus 7 sellos, según Apocalipsis 5, versículo 5. Y uno de los ancianos me dijo: no llores. He aquí que el león de la tribu de Judá, la raíz de David, ha vencido para abrir el libro y desatar sus 7 sellos. Si Cristo no hubiera venido o no hubiera vencido, ni hubiera abierto el libro y desatado sus sellos, todos nos hubiéramos conformado a una vida de pecado y de tinieblas. Mas como Cristo venció y abrió el libro y desató sus 7 sellos, encontramos misericordia y perdón de pecados, mas también encontramos los tiempos finales de un mundo rebelde contra Dios, de un mundo que rechaza a Dios,
de un mundo que se rehúsa a creer en Dios y en el plan de salvación que Dios ha establecido para este mundo a través de su Hijo Jesucristo, a través de la fe en su Hijo Jesucristo. Gracias a que Cristo ha vencido, hoy tenemos salvación y hoy podemos darnos cuenta de los tiempos finales para este mundo. Nadie era digno de abrir el libro, ni de mirarlo, ni de leerlo, ni de desatar sus 7 sellos. Solamente nuestro Señor Jesucristo, que venció. Ni los papas fueron dignos de abrir el libro sellado con 7 sellos. Ni ellos fueron dignos. Solamente nuestro Señor Jesucristo fue digno de abrir el libro y desatar sus 7 sellos para hoy darnos cuenta de los tiempos finales de este mundo. Hoy tenemos el privilegio de abrir la Biblia, de leerla y darnos cuenta de lo que sucede en nuestro mundo y darnos cuenta cómo podemos escapar de los tiempos finales sobre este mundo. Vamos a ver el primer sello que nuestro Señor Jesucristo abre. En Apocalipsis capítulo 6, versículos 1 y 2, vamos a ver el primer sello que nuestro Señor Jesucristo abre al ser digno de abrir este libro y desatar sus 7 sellos. Apocalipsis capítulo 6, versículos 1 y 2. Vi cuando el Cordero abrió uno de los sellos y oí a uno de los 4 seres vivientes decir como con voz de trueno: ven y mira. Y miré, y he aquí un caballo blanco, y el que lo montaba tenía un arco, y le fue dada una corona, y salió venciendo y para vencer. Salió venciendo y para vencer. A este primer sello yo lo llamo Jesucristo vencedor, Jesucristo victorioso. En este primer sello hay una gran controversia entre los eruditos de la Biblia, entre los teólogos que estudian la palabra de Dios. No hay un acuerdo entre ellos, porque algunos dicen que este primer sello se refiere al anticristo y otros dicen que este primer sello se refiere a Jesucristo mismo. Para mí, según los símbolos que hay en estos versículos 1 y 2, para mí, creo, se refiere a nuestro Señor Jesucristo. Y te voy a decir por qué. Pero antes
Este ser viviente hace un llamado, o el ángel le hace un llamado al ser viviente. Ven y mira. Dios nos hace un llamado a toda la humanidad. Vengan y miren a través de la Biblia, a través de la palabra de Dios, cómo encontrar la salvación, la vida eterna y lo que le espera a este mundo en los tiempos finales. Dios también nos hace un llamado de venir y mirar a través de su palabra lo que acontece en este mundo. Ahora, veamos por qué para mí este primer sello se refiere a Cristo el vencedor, a Cristo el victorioso. Pero primero déjame decirte, ¿por qué digo que este primer sello se refiere a Cristo? Porque el capítulo 5, versículo 5, está escrito: ha vencido para abrir el libro y desatar sus 7 sellos. Y el capítulo 6, versículo 2, está escrito: salió venciendo y para vencer. Para mí no puede referirse al anticristo, porque el anticristo saldrá engañando y para engañar y para ser destruido al final por Cristo mismo con la espada de su boca. Entonces no puede ser el anticristo, porque el anticristo no sale venciendo ni para vencer. El anticristo sale engañando para engañar y para ser destruido por Cristo mismo con la espada de su boca. El único que sale venciendo y para vencer es Jesucristo mismo. Cristo es el vencedor, Cristo es el victorioso. Dice: y he aquí un caballo blanco. Y he aquí un caballo blanco. El caballo simboliza sobre las actitudes, las conductas en las cuales cabalga el ser humano o cabalgamos en esta vida. Se refiere a nuestras acciones, a nuestro modo de conducirnos en este mundo. Dice: y aquí un caballo blanco. El color blanco es símbolo de la santidad, símbolo de la pureza, de la rectitud y la justicia. Cristo, mientras estuvo en este mundo, desde su infancia cabalgó sobre todo esto. Cabalgó en santidad, pureza, justicia y rectitud. Cristo cabalgó sobre todo esto. Hebreos capítulo 7, versículos 26. Porque tal sumo sacerdote nos convenía, santo, inocente, sin mancha, apartado de los pecadores y hecho más sublime que los cielos. Así era necesario que Cristo se condujera en este mundo para poder entregar su vida en la cruz del Calvario por este mundo y poder obtener el perdón de Dios por su sacrificio en la cruz del Calvario y poder limpiar nuestra vida de todos nuestros pecados con su sangre gloriosa, con su sangre poderosa que derramó en la cruz del Calvario. Dice: y aquí un caballo blanco.
símbolo de santidad, pureza, justicia y verdad. Y era necesario que Jesús se condujera en este mundo en santidad, en pureza, en justicia y en verdad. Aleluya. He aquí un caballo blanco. Y sigue diciendo, y el que lo montaba tenía un arco. Los judíos, el pueblo de Israel, cuando se les habló de un Salvador, ellos esperaban un hombre de guerra. Pero no fue así. Cristo vino manso y humilde a este mundo. Cristo vino a establecer la verdad de Dios. Cristo vino a mostrarnos que el obedecer a Dios nos da la victoria en este mundo. Nos da la victoria sobre nuestros enemigos. Que no son necesarias las armas, que no es necesaria la guerra, solamente el obedecer a Dios hace que Dios pelee por nosotros en esta vida, en este mundo. Dice, y el que lo montaba tenía un arco. El arco era un arma de guerra en la antigüedad. Jesús salió como guerrero al campo de batalla llamado mundo. Salió para dar su vida por las almas. Jesús mismo es la saeta de salvación para el mundo, que ha herido a Satanás en la cabeza. Dice, he aquí un caballo blanco, y el que lo montaba tenía un arco. Tenía un arco, pero no tenía flechas. ¿Por qué? Porque Cristo mismo es la flecha que iba a ser disparada sobre todo este mundo para salvación de la humanidad, para salvación de la gente. Cristo mismo iba a ser la flecha, la saeta de salvación, y que iba a herir a Satanás en la cabeza, que iba a destruir a Satanás y a los ángeles de Satanás. He aquí un caballo blanco, y el que lo montaba tenía un arco. Cuando tú tensas el arco con la flecha para ser disparada, ambos forman una cruz. Y el arco de Dios, el arma de guerra de Dios, fue la cruz. Y la flecha de salvación, la saeta de salvación que iba a ser disparada para salvarnos de nuestros enemigos, era la vida misma de Cristo en la cruz del Calvario. Cuando Cristo murió en la cruz del Calvario, el arco se tensó para ser disparada. Y cuando Cristo resucitó, la saeta de salvación fue disparada para todo este mundo. Por eso la palabra de Dios nos dice en San Juan capítulo 3, versículo 16, porque de tal manera amó Dios el mundo, que dio a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en Él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Cristo mismo fue disparado para todo este mundo, para que todo aquel que cree en Cristo
tenga la vida eterna, tenga el perdón de sus pecados, tenga una vida nueva sobre este mundo. Por eso está escrito en la palabra de Dios, porque el Hijo del Hombre vino a buscar y a salvar lo que se había perdido. Gracias a Dios por Jesucristo, que ha venido a buscarnos y que ha venido a salvarnos a todos los que andábamos perdidos en este mundo. He aquí un caballo blanco, y el que lo montaba tenía un arco, y le fue dada una corona. Le fue dada una corona. Solo uno es digno de tomar la corona de Rey de Reyes y Señor de Señores, y ese es Jesucristo, el Hijo de Dios. La corona es símbolo de gloria, de gracia, de honra, de hermosura y de justicia. Y Cristo tiene todas estas virtudes en su vida. Solo Cristo es digno de recibir la corona de Rey de Reyes y Señor de Señores. Solamente Jesucristo y no el anticristo. En el Salmo capítulo 2, versículo 6, hablando Dios, nos declara: yo he puesto mi Rey en Sión, mi santo monte. Dios ha establecido a su Hijo Jesucristo como el Rey de Reyes y Señor de Señores, como el Rey de nuestras vidas, como el Rey de todo el universo. Apocalipsis capítulo 19, versículo 16. Apocalipsis capítulo 19, versículo 16. Y en su vestidura y en su muslo tiene escrito este nombre: Rey de Reyes y Señor de Señores. Solamente nuestro Señor Jesucristo es Rey de Reyes y Señor de Señores. Apocalipsis 17, 14. Pelearán contra el Cordero, y el Cordero los vencerá, porque Él es Señor de señores y Rey de reyes, y los que están con Él son llamados y elegidos y fieles. El Cordero es Cristo, y Cristo es el Rey de reyes y Señor de señores. Jesús es el Rey de nuestra salvación. Jesús es el Rey que nos salva. Por eso está escrito en la palabra: he aquí tu Rey viene a ti. He aquí tu Rey viene a ti. Deja que tu Rey Jesucristo te salve y te dé el perdón de tus pecados. Deja que tu Rey Jesucristo te dé la vida eterna. He aquí tu Rey viene a ti. Dice: y salió venciendo y para vencer. He aquí un caballo blanco, y el que lo montaba tenía un arco, y le fue dada una corona, y salió venciendo y para vencer. Jesús venció a Satanás en la tentación, donde todos nosotros hemos sido derrotados en la tentación, donde todos nosotros hemos caído en la tentación.
Cuando el diablo nos ha tentado, muchas veces hemos caído. Pero cuando el diablo tentó a Jesucristo, Jesucristo venció al diablo en la tentación. Cristo es el único que, estando en forma humana, venció a Satanás en la tentación. Y esto lo vemos en Mateo capítulo 4, versículos del 1 al 11. Ahí Cristo venció al tentador, donde toda la humanidad está derrotada por el tentador en la tentación. Y es por eso que necesitamos venir a nuestro Señor Jesucristo, para que nos levante de la caída de la tentación y nos dé la victoria sobre la tentación. Cristo venció a Satanás en la tentación. Cristo venció sobre todo pecado, donde también muchos de nosotros, o todos nosotros, o el mundo entero, hemos sido derrotados en el pecado. Solamente Cristo venció a Satanás en la tentación y Cristo venció el pecado. Estando en la condición humana, Cristo condenó el pecado en su carne. Es el único que fue tentado en todo, pero sin pecado. Podemos durar mucho tiempo sin pecar, pero de repente nos vamos a encontrar siendo vencidos por el pecado, siendo vencidos por la tentación. Y es ahí cuando clamamos a nuestro Señor Jesucristo para que nos levante y nos dé la victoria sobre la tentación y el pecado, porque Cristo es el único que, estando en la condición humana, venció la tentación y venció el pecado. Por eso la palabra de Dios nos dice, hablando la palabra, que la misericordia de Dios llega hasta los cielos. Por eso los hijos de los hombres se amparan bajo tu misericordia. Por eso nos amparamos bajo la misericordia de Dios. Nos amparamos bajo el sacrificio de nuestro Señor Jesucristo en la cruz del Calvario. Nos amparamos bajo nuestro abogado, que se llama Jesús. Como dice la palabra de Dios, hijitos, estas cosas os escribo para que no pequéis. Pero si alguno hubiere pecado, abogado tenemos para con el Padre, a nuestro Señor Jesucristo, aquel que venció la tentación, aquel que venció el pecado y que venció a Satanás y a los demonios. Cristo venció a Satanás y a los demonios. Cuando Satanás y los demonios hacían un escándalo de alegría por haber crucificado al Hijo de Dios en la cruz del Calvario, aparentemente por haberle dado muerte y que jamás se levantaría, Cristo se levantó de entre los muertos, triunfando sobre el diablo y sus ángeles, dándonos la victoria a todos nosotros. Que así como Él se levantó de entre los muertos, Él nos va a levantar de entre los muertos para llevarnos a la vida eterna.
con Dios, para llevarnos al reino de los cielos. Por eso salió venciendo y para vencer. Por eso para mí este primer sello se refiere a Cristo, porque Cristo es el único que ha salido venciendo y para vencer. Cristo venció la tentación en el desierto. Cristo venció el pecado cuando fue tentado. Y Cristo venció a Satanás y a los demonios. Y Cristo triunfó sobre la muerte. Cristo triunfó sobre la muerte al resucitar de entre los muertos al tercer día de su muerte. Cristo es el único que ha salido venciendo y para vencer. Él es el Cristo victorioso. Él es el Cristo vencedor. Y Él es el Cristo en el cual todos nosotros tenemos la victoria. Y Él es el Cristo en la cual todos nosotros somos más que vencedores en Cristo. Mi tema, en base a Apocalipsis, capítulo 5, versículos 1 y 5, se llama los juicios al mundo revelados. Y ya vimos este primer sello abierto por nuestro Señor Jesucristo. Y para mí este primer sello se ha cumplido desde el nacimiento, la vida, muerte y resurrección de nuestro Señor Jesucristo. Y en el próximo mensaje veremos el segundo sello que nuestro Señor Jesucristo abre. Dios los bendiga en esta hora.